Video número 3, segunda parte, determinación de materia orgánica y características microbiológicas de las aguas. Bien, entonces vamos a iniciar con la parte correspondiente a la determinación de la materia orgánica. Generalmente en las aguas existe lo que se llama la materia orgánica, compuestos orgánicos, compuestos de proteínas, carbohidratos, grasas, aceites, lípidos, microorganismos, gérmenes patógenos, entre los microorganismos. Y eso es importante detectarlo porque un alto contenido de materia orgánica nos dice que el agua no es de muy buena calidad. Si el contenido de materia orgánica es altísimo, pues puede ser un agua residual. Y si es muy alto el contenido de materia orgánica, puede ser un lixiviado. Entonces, la detección de esa materia orgánica pues, nos sirve a nosotros. ¿Qué podemos utilizar para la determinación de la materia orgánica? Pues aquí existe lo que se llama la DBO, la DQO y el carbón orgánico total. Son los tres, digamos, experimentos que existen para determinar la materia orgánica. Empecemos por el primero. Demanda bioquímica de oxígeno. Bueno, en esto podríamos decir que la materia orgánica puede ser biodegradable o no biodegradable. La biodegradable es por medios biológicos, ¿no? Y la no biodegradable, pues no, por medios biológicos no se puede. Pero también, ¿no? Yo puedo determinar el contenido de materia orgánica por medio de la demanda química de oxígeno. Entonces, veamos cuál es la definición de la demanda bioquímica de oxígeno. Dice, es la cantidad de oxígeno disuelto consumido, o sea, el oxígeno disuelto que está en el agua, consumido para degradar biológicamente la materia orgánica presente en el agua. O sea, que va a ser por medios biológicos que vamos a degradar la materia orgánica. ¿Y quiénes se van a encargar de degradar la materia orgánica? Pues los microorganismos. Por eso dice biológico. Cuando ésta se incuba en presencia de microorganismos, ojo, el otro elemento, los microorganismos, a 20 grados centígrados durante 5 días. Por eso DBO 5. No nos vamos a poner a estudiar el 5 días porque eso es una historia de los ingleses. Bien, pero entonces vamos a ver qué hacemos nosotros. Entonces cogemos un frasco, ¿no? Un frasco de Winkler que se llama, cogemos el agua que tenemos nosotros de muestra, esa agua la sometemos a aireación. Cuando nosotros la sometemos a aireación es que le estamos introduciendo oxígeno. Y medimos cuando ya esté en el punto de saturación que decíamos nosotros que puede ser del orden de 7 a 8, ¿no? De saturación de oxígeno disuelto y lo medimos. Cogemos esa muestra de agua y la metemos en ese frasquito que se llama frasco de Winkler. Y una vez allí, la tapamos y la dejamos durante 5 días en una estufa a una temperatura de 20 grados centígrados. Y posteriormente, después de esos 5 días, fíjense ustedes que ahí tiene 5 días, ¿no? Que ese es el problema de esto, 5 días. A los 5 días destapamos la muestra. Entonces, ¿qué tenía el frasco? El frasco tenía la muestra que contiene materia orgánica, que contenía el frasco, la muestra. La misma agua residual contenía microorganismos, entonces tenemos eso, la materia orgánica, microorganismos, y le habíamos introducido oxígeno.
¿no? Entonces, esos 3 elementos. Entonces, ¿qué hizo? Que cuando se destapa, a los 5 días, yo mido, ¿qué mido? El oxígeno disuelto. Digan ustedes que el oxígeno disuelto inicial fue 7 y después de los 5 días el oxígeno disuelto, cuando yo mido eso, el oxígeno disuelto es 3. Entonces uno dice, había 7 de oxígeno disuelto y después 3 oxígenos disueltos. Esa diferencia de 4, ¿qué se hizo? Pues esa diferencia, ¿no?, de 4 fue el oxígeno que consumieron los microorganismos que estaban ahí para depurar o transformar la materia orgánica biodegradable. Entonces, ¿qué hicieron los microorganismos? Pues se comieron la materia orgánica y evacuaron sustancias simples. Pero es biodegradable. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, si en una fiesta sirven un ponqué, llevan un ponqué en una caja, pues ustedes lo que se comen es el ponqué, ¿sí? No se come la caja. ¿Por qué? Porque el ponqué es materia orgánica biodegradable y la otra es materia orgánica no biodegradable, pero es materia orgánica. Que se puede degradar, sí, pero no por medio biológico. Entonces, en ese caso, ellos hacen eso. Por eso, esa diferenciación entre materia orgánica biodegradable y no biodegradable. Este ensayo, pues, tiene unos elementos importantes que debe tenerse en cuenta. Por ejemplo, el Franco Winkler tiene que ser oscuro, porque si no, los rayos del sol hace que de pronto crezcan algas dentro del frasco y esas consumen oxígeno. Debe tener nitrógeno y fósforo, que son los elementos, ¿no?, nutrientes que necesitan los microorganismos. Entonces, por ejemplo, un agua, las aguas de las fuentes superficiales, según lo que habíamos visto anteriormente en el primer, de la calidad del agua de la fuente, dice que la DBO5 tiene que ser menor de 5. Una agua residual, les voy a poner una agua residual urbana, esa que están vertiendo ahí al lado de la universidad, pues esa tiene una DBO5 aproximadamente de 200. Y un agua de un lixiviado, ¿no?, de un lixiviado, de un relleno sanitario, pues tiene una DBO5 de unos 5.000 o 10.000. O sea que tiene, cuando yo estoy hablando de 10.000, quiere decir que tiene alta concentración de materia orgánica. La agua residual tiene concentración y lo que nos están diciendo nosotros es que el agua cruda tiene que tener menos de 5 unidades de oxígeno disuelto por litro de materia orgánica. Entonces, ese es el primer ensayo de la DBO. Pero el problema es que es a los 5 días. Y yo, cuando estoy manejando una planta, yo necesito, sobre todo plantas de aguas residuales, yo necesito saber cuál es el contenido de materia orgánica en el momento. Entonces pasamos al otro ensayo que se hace, la DQO, que es la demanda química de oxígeno. Dice, es la cantidad de oxígeno consumido para degradar químicamente la materia orgánica presente en el agua. Entonces, este sí degrada la materia orgánica biodegradable, la materia orgánica no biodegradable y también degrada la materia inorgánica. O sea, orgánica biodegradable, orgánica no biodegradable y también la materia inorgánica oxida. Se realiza sometiendo el agua a ebullición en medio ácido en presencia de un oxidante fuerte como bicromato de potasio. Entonces, ¿qué cogemos? Cogemos la muestra, tenemos una estufa, ¿no?, cogemos la muestra y la sometemos a ebullición, metemos un ácido y allí también un ácido fuerte, como puede ser el ácido sulfúrico, en presencia de un oxidante como es el dicromato de potasio. Entonces, dicromato de potasio, el ácido y la muestra y a ebullición. ¿Y qué obtenemos nosotros? Medimos la demanda química de oxígeno, miligramos de oxígeno disuelto por litro. Entonces, miren ustedes, este ensayo se hace en una hora, 2 horas. Lo podemos hacer más rápidamente, pero más o menos en tiempo. Entonces, DQO en una hora. O sea que yo ya puedo, es muy rápidamente, pero aquí no estoy determinando la materia orgánica biodegradable, no, sino estoy determinando la materia orgánica y la inorgánica.
Generalmente en aguas residuales la DQO es el doble de la DBO. Si yo he dicho que en aguas residuales la DBO es de 200, generalmente la DQO es el doble y es de 400. Entonces, esa es la interrelación. Entonces, muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Como no podemos hacer ensayos de DBO porque tardan 5 días, es como los concretos. El ensayo de concretos a los 28 días. Entonces, lo que yo hago es una interrelación. Entonces, yo sé que la interrelación de DBO de QO es de 0,5. Entonces yo hago una serie de ensayos de laboratorio en la cual puedo hacer una curva de DQO y también puedo hacer una curva de DBO y los interrelaciono. O sea, que yo puedo decir, bueno, hago una muestra de DQO. Entonces, para esta muestra de DQO, yo más o menos sé aproximadamente que el DBO es tanto. Y así puedo interrelacionar los dos elementos. Y el carbono orgánico total, que esa es otra muestra que se lo puede hacer muy rápido, en 5 o 10 minutos, dice. Una pequeña cantidad de muestra se inyecta en un horno a alta temperatura, o sea, en presencia de un catalizador. La materia orgánica se oxida a CO2, el cual se mide en un analizador de infrarrojos. Entonces, lo que hacemos nosotros es ponemos a 500 grados centígrados y entonces, ¿qué va a hacer la materia orgánica? Se evapora como CO2 y con un rayo de infrarrojos medimos la cantidad de CO2 y eso me interrelaciona la cantidad de materia orgánica que hay en la muestra. Entonces, los tres. El COT, pues es el más rápido, ¿no?, que podemos hacer, pero el problema es del equipo, ¿no?, que cuesta. Entonces, por eso hacemos DBO o hacemos DQO. Nosotros en el laboratorio haremos los dos, ¿no?, DBO y DQO. Bien. Esta parte de influencia del tratamiento de aguas, pues ya lo hemos visto ya en la parte inicial. Dice, por regla general, los tratamientos se enfocan a rebajar los contenidos de hierro, manganeso, dureza, ya habíamos hablado de esto, a la eliminación de la materia orgánica, a la estabilización del pH para corregir los fenómenos de corrosividad o incrustaciones, o también estabilización del pH, ¿para qué? Pues para que el coagulante me funcione, a la eliminación de los organismos por medio de un agente desinfectante, y en algunos casos a la adición de una sal fluorada para el control masivo de la incidencia de las caries dentales. O sea, que yo hago mis procesos, ¿no?, para eso. Hierro, eliminar hierro, manganeso, ¿no? ¿Qué más? Ablandar las aguas, ¿no? Si hay mucha alga, pues quitarlas esas algas, ¿no? Entonces yo puedo hacer, si hay mucho sabor y olor, pues controlarlo con carbón activado, ¿no? Si hay mucho fenol también, ¿no? Si hay muchas algas, preclorar para que no tengan problemas, ¿no? Entonces, eso es dice, se debe tomar como principio básico que un sistema de abastecimiento de agua cumplirá más fácilmente con los requisitos que le pueden ser exigidos si cuenta en un principio con una buena fuente de abastecimiento, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si la fuente de abastecimiento es buena, ¿no?, los requisitos de calidad del agua los cumple más fácilmente que si la fuente es inadecuada. Una fuente inadecuada me da procesos de tratamiento complejos, ¿no? Y en últimas, ¿qué es lo que vemos nosotros? La parte económica. ¿Cuánto es el costo del metro cúbico de agua? Eso ya lo habíamos hablado. Fuentes complejas, tratamientos complejos y el metro cúbico de agua costoso. ¿Qué existen las fuentes superficiales y las fuentes subterráneas, cierto? Generalmente, pues lo mejor es sacar agua de la fuente subterránea, aunque muchas de esas fuentes pueden estar contaminadas con diferentes tipos de minerales, lo que muchas veces nos hace que no cojamos en las fuentes subterráneas por el costo, ¿no?, que involucra tratar ese tipo de aguas cuando hay estratos minerales, ¿no? Entonces, dice, comparada a las fuentes superficiales, un buen sistema abastecido por una fuente subterránea cuesta mucho menos en términos de tratamiento, monitores, operación y mantenimiento. Sin embargo, los sistemas de pozo deben ser desarrollados adecuadamente con el propósito de prevenir su contaminación
y lograr un máximo rendimiento. Entonces, estas cosas ya lo habíamos visto, ¿no? Criterio general, tipo de tratamiento con desinfección o con filtración en toda la superficie de la fuente. Bueno, esto ya. Vamos a ver. Dice, un aspecto que debe tenerse en cuenta en los procesos de tratamiento por su impacto sobre las fuentes receptoras es el manejo de lodos, el cual es parte integrante del sistema de potabilización y por ende tiene incidencia en los costos de diseño, operación y mantenimiento del sistema. Además, deberá preverse las áreas específicas para esta infraestructura. Entonces, no solamente decíamos son los gloriosos, sino los dolorosos y esos manejos de lodo y tienen que tener espacio. De una vez tenemos que dejar espacios, que es una planta de tratamiento y tener no espacio chiquito, sino un espacio grande. ¿Para qué? Para que quepa la planta con sus sistemas y posibles ampliaciones. ¿No? Para que tenga una idea de lo que pueden ser los procesos de una fuente, deben considerarse contaminantes inorgánicos, sustancias minerales, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí también en inorgánicos entran los pesticidas, ¿no? Contaminantes orgánicos, por ejemplo, los ácidos húmicos, tánicos, tianinas, ¿no? Contaminantes biológicos, los microorganismos. Y también existen los contaminantes radiológicos, ¿no? Rayos alfa y beta, que se pueden considerar parte de la contaminación si el acuífero tiene estas partículas, ¿no? Bien, entonces veamos la segunda parte, que era las características microbiológicas de las aguas. Entonces, aquí vamos a hablar de los microorganismos. Pues, generalmente las aguas tienen gran cantidad de microorganismos, ¿no? Pero algunos de esos microorganismos son lo que se denominan los gérmenes patógenos. Entonces, vamos a ver cuáles son los microorganismos que generan problemas de tipo orgánico en el hombre. Entonces vamos a ver la clasificación de los microorganismos. Entonces dice, existen dificultades en clasificar los microorganismos, ya que estos carecen de características morfológicas definidas y de mecanismos sexuales de reproducción, que son utilizados para su clasificación por la ciencia botánicas y zoológicas. Para obviar esta dificultad, Haeckel, zoológico alemán, propuso el reino de los protistas, el cual incluyen como más representativa las bacterias, las algas, los hongos y los protozoos. Atendiendo a su estructura celular, se han considerado las siguientes clasificaciones: protistas inferiores y protistas superiores. Entonces veamos a ver reino de los protistas, ¿no? Entonces ¿no? Estos carecen de características morfológicas definidas. Entonces vamos a ver los protistas inferiores. La unidad es la célula procariótica, de tamaño inferior a 5 micrones, no posee núcleo definido, ni realiza mitosis. O sea, tiene un solo cromosoma, su citoplasma es muy simple y su estructura no está definida en lo que respecta a respiración, producción de enzimas, transporte de sus productos metabólicos y la pigmentación fotosintética. Pertenecen a este grupo las bacterias y algas verdes azules. Estas algas y las bacterias son, pero algas verdes azules son protistas inferiores. Protistas superiores, hongos, protozoos y las algas, excepto las verdes azuladas. La figura 3.1 muestra las principales formas de vida, incluyendo los animales y las plantas. Las plantas son algas, las algas son plantas. Algas, hongos, ¿no? Protistas superiores, protistas inferiores, algas verdes azuladas y bacterias. Y por acá están los virus, la más pequeña estructura biológica, que tiene las características, ¿no?, para su reproducción. Entonces vamos a ver cómo vamos a dividir el estudio en bacterias, en virus y protozoos. Vemos nosotros que las bacterias, dice que son microorganismos invisibles al ojo humano. Su tamaño varía dependiendo de la especie, entre 1 y 250 micrómetros, siendo más común entre 1 y 10 micrómetros. Tiene formas de esferas. Ahí vemos las formas de esferas, cocos, bastones, bacilos y espirales espiriles. Ya veremos los específicos.
Aquí vemos una bacteria de tipo general. Las otras, dice, entidades no celulares que tienen una sola clase de ácido nucleico, ácido diésóxido o ribonucleico, de tamaño muy pequeño, visibles únicamente con microscopios electrónicos. Son parásitos obligados. Necesitas infectar una célula viva para reproducirse. Son otros microorganismos que causan graves problemas en la salud. Y los protozoos o huevos del nimbo. Protozoos, organismos unicelulares cuyo ciclo de vida incluye una forma vegetativa y una resistente. Podemos encontrar los helmintos, ¿no? Grupos de organismos que incluyen los nemátodos y céstodos. Bien, entonces teniendo estas características microbiológicas, pues veamos, ¿no?, qué causan, ¿no?, los problemas causados por los organismos en los abastecimientos de agua. Entonces dice, el criterio, no solamente tenemos que tener criterios de tipo físico, de tipo químico, de calidad del agua, sino que también tenemos que tener en cuenta criterios de tipo biológico. Un agua muy contaminada por microorganismos, pues necesitamos nosotros un tratamiento muy complejo. Ya vieron ustedes que en la clasificación, pues, de agua potable, coliformes totales y Escherichia coli cero, ya los microorganismos. Entonces, vamos a ver cuáles son los problemas, ¿no?, debidos a estos microorganismos que nos generan problemas de tipo hídrico. Las bacterias, los virus, los protozoarios y los elementos. Bueno, entonces veamos a ver este cuadrito que podríamos aquí resumir todo lo de la contaminación en las aguas. Ya dice contaminación microbiológica de aguas y riesgo ambiental. Veamos nosotros, dice, patógenos del humano. Las bacterias, ¿no? Entonces, aquí dentro del grupo de bacterias tenemos la salmonela, es común, ¿no? La shigella, que también es común y es muy fácil remover esas bacterias, ¿no? Las Campylobacter, ¿no? Y hay otras, el Vibrio cholerae, muy conocida, ¿no? El Escherichia coli, que es otra bacteria, que es la que vamos a tratar de quitar. La Pseudoma, ¿no? Estafilococos y enterococos. Esas son las bacterias que causan generalmente problemas de origen hídrico en el organismo. Entre los protozoos y los helmintos está la giardia, ¿no? Estos quistes de Giardia lamblia se llama específicamente, ¿no? Ese es otro elemento que ya no es una bacteria, sino es un protozoo, que al igual que la Escherichia coli como la bacteria, las quistes de Giardia estamos tomándolos como elementos bases que nos sirven para la desinfección. Los Cristopurodium, ¿no? Y aquí entra la entoema, ¿no? Entoema estolítica y entoema solium, ¿no? Y aquí también encontramos la Ascaris, ¿no?, y la Toxocara. En cuanto a virus y hongos, tenemos el rotavirus, ¿no?, Norwalk, enterovirus, las hepatitis A, B y C, los norovirus y los dermatofitos. Esos son los virus y hongos que encontramos en las aguas. Y los microorganismos de riesgo ambiental están las algas, ¿no? Riesgo ambiental porque las algas producen, digamos, taponamiento de los filtros, por ejemplo, en el sistema de potabilización. Y también algunas algas, pues, generan algunos tóxicos, ¿no?, de riesgo ambiental. Tenemos entonces las diatomeas, ¿no?, la Eugenia, cianobacterias, y por último tenemos los hongos y los fitopatógenos, ¿no? Entonces, estos serían todos la clasificación de origen microbiano. Vamos a ver específicamente cada uno de ellos, ¿no? Dice, las bacterias que forman cocos, ¿no?, aquí forman bacilos,
Aquí, miren, en forma de bacilos está el Escherichia coli, que es el que habíamos hablado anteriormente, y también forman espiroquetas, ¿no? Miren aquí un dato, ¿no? Las bacterias se reproducen en número, no en tamaño. La división celular se llama fisión binaria y pueden doblar la población cada 20 o 30 minutos. O sea, se reproducen rapidito, ¿no? Duplican la población de 20 a 30 minutos. Generalmente, pues, los microorganismos, los que menos viven, digamos, en microorganismos, pues, tienen un tiempo de vida de 20 minutos, ¿no? O sea, nacen 20 minutos y mueren. Estos se reproducen cada 20 minutos. Entonces, dice que las bacterias son microorganismos monocelulares, ¿no? Las más comunes, la salmonela, decíamos este grupo de salmonela, ¿no? La infección bacteriana generada por el hombre es la fiebre paratifoidea y sus agentes que causan la infección, la salmonella paratipe, ABC, patógeno del hombre. Esa, afortunadamente, es la más común, ¿no? Pero la que más fácilmente la podemos robar. La fiebre tifoidea, ¿no? Es causada por la salmonella tipi, ¿no? Entonces, esta tipi genera la fiebre tifoidea. La disentería basilar es causada, ¿no? Por la bacteria tipo Shigella, disentería basilar. El bacilo Koch, ¿no? Es responsable de la tuberculosis, ¿no? Y el vibrón colérico, ¿no? Recuerden aquí el cólera, ¿no? Los amores en tiempos del cólera, ¿no? El vibrón colérico, el cólera. Las epidemias del cólera, ¿no? Esto se tuvo hace unos años, ¿no? Se tuvo ¿qué le digo? Una superpoblación de vibrón colérico, sobre todo aquí en Nariño, y tocó tomar medidas, sobre todo en las plantas de paperización. Las infecciones de Escherichia coli atacan con mayor frecuencia a los infantes menores de un año. En cuanto a los virus, mire, son la más pequeña estructura biológica que contienen toda la información para su reproducción. Eso es un virus. Están constituidos por una asociación de un ácido nucleico y una proteína. Son parásitos obligados y producen enfermedades como la hepatitis infecciosa, la cual es aguda y de carácter benigno. Otros tipos como el enterovirus produce la gastritis. El rotavirus produce la gastroenteritis y diarreas infantiles. El adrenovirus, infecciones respiratorias. Entonces, miren ustedes, estos virus también tienen que ver con la hepatitis. Los protozoarios, miren aquí. Este protozoario viene la giardia, ¿no? Los quistes de giardia lamblia. Y aquí están los cristoporobium, es otro protozoario. Estos quistes de giardia anteriormente tomábamos como base para la desinfección el Escherichia coli. Pero las nuevas reglamentaciones, mejor dicho, que tenemos que destruir el Escherichia coli. Pero la nueva reglamentación ya nos exige que destruyamos ya no la bacteria, sino este protozoos, que es el quiste de Giardia lamblia, que es muy común en el intestino de las personas. Entonces dice, los protozoos son animales monocelulares. La amibiasis, que se manifiesta principalmente en el colon del hombre, es el resultado de la infección de un protozoario de especie de la entamoeba estolítica. Mire, la amibiasis es la enfermedad de los ingenieros, sobre todo los ingenieros civiles, porque salimos al campo y toda esa cosa, y entonces tenemos mucho problema con esto. Dice, esta enfermedad en contadas ocasiones es causa directa de muerte, pero eso sí, duele esa amibiasis. Por eso hay que estar, sobre todo, pues viendo que el agua sea de buena calidad, pero pues allá en el monte eso no opera, ¿no? El protozoo considerado recientemente de gran interés en el aspecto de la salud es la Giardia lamblia, protozoario flagelado. Su distribución es mundial y la infección es más frecuente en los niños que en los adultos, ¿no? Esta quiste, como le decíamos nosotros, pues la desinfección que nosotros hacíamos anteriormente era en función
destruir el germen patógeno de Escherichia coli. Pero ahora pasamos a destruir quistes de Giardia. Entonces necesitamos una concentración mucho más elevada de desinfectante. La parte de helmintos, dice, son gusanos, se encuentran en el intestino y ciertos órganos como el hígado, músculo, cerebro y pulmones. Entonces, dice, los helmintos que parasitan al hombre viven dentro del cuerpo y por lo tanto provocan infecciones verdaderas. La mayoría no requiere hospedaje intermediario. Láscaris, ¿no?, produce 200.000 huevos diarios, ¿no?, particularmente el de Ascaris y Truche, son muy resistentes a los efectos del medio ambiente. Necaltor americanus y Ancylostoma duodenale son, dice, dos nematelmintos que producen mayor parte de los casos de uncinarasis, ¿no? Y el otro es la truchiarasis, enfermedad infecciosa del intestino grueso. Su distribución es cosmopolita, especialmente en ciudades calurosas y el agente físico es la Trichuris trichuira. Los celestos, aquí tenemos la taenia sanguinata. Hay dos tipos de taenia sanguinata y taenia de tipo Solion. Mire, la de Solion es por ingestión de carne de cerdo cruda que contenga la larva infectante. Se llama cisticerco. Esto es cuando esos fritos, ¿no? Y aquí hay unas, cercano hay unos, ¿no?, que venden mucho de esos fritos, pues ahí taenia Solion, ¿no? Toxicidad, ¿no? Sabemos nosotros que la toxicidad en las aguas generalmente la generan algún tipo de algas, ¿no? En este caso, el alga verde azulada. Sabor y olor también, ¿no? Tóxicos, ¿no? El sabor y olor, pues también las algas constituyen uno de los más importantes factores de sabor y olor en las aguas de abastecimiento. Por eso, pues, muchas algas dan un sabor intensificado cuando se aplica cloro al agua, debido a la formación de clorofenoles. Ya habíamos hablado de clorofenoles, ¿no? Cloro con fenoles, y entonces eso da sabor al agua. ¿No? Entonces, estas aguas tienen que, por eso es evitarse, ¿no? Evitarse. Pues el color y la turbidez también, las algas causan mucho de los colores, de la color y turbidez, pero por ejemplo el color y turbidez también puede ser de vertidos industriales o aguas residuales que nos dan turbidez también, ¿no? Las aguas ricas en algas, las algas ricas en algas para producir floculación exigen una mayor cantidad de coagulante. El agua que llega a los filtros con frecuencia contiene gran número de algas, los cuales serán retenidas por la arena. Y esto pues me causa problemas en los filtros, taponamientos. Por lo tanto, pues cuando hay mucho contenido de agua hay que hacer pretratamiento. Indicadores de calidad, ¿no? Tenemos nosotros que los indicadores de calidad son podemos utilizar los coliformes totales o el Escherichia coli. Entonces, ¿qué son los coliformes? Pues coliformes hay en la tierra, ¿no? Por ejemplo, en un río puede existir coliformes, pero en coliformes también botamos nosotros gran cantidad de coliformes, lo excretamos de nuestro organismo. Entonces, puede ser que los coliformes sean de origen humano o de origen vegetal, ¿no? Los vegetales también generan, la parte vegetal del agua, generan tipo coliforme. Por lo tanto, los indicadores de calidad microbiológicos tienen que ir a ver cuáles son. Si hay coliformes, quiere decir que hay contaminación, que puede ser humana o puede ser vegetal. Sí, pero si se localizan coliformes, lo que tenemos que hacer el otro ensayo es confirmativo. El primero es preventivo, ¿no? O sea, ver si hay coliformes. Y si ha visto que hay coliformes, entonces hacemos un ensayo confirmativo. ¿Por qué? Para ver si esos coliformes son de origen humano.
Y para eso, entonces, hacemos el segundo ensayo, que es el Escherichia coli. Los indicadores de calidad microbiológica, decíamos, son, ¿no?, bacilos gram negativos, ¿no? Son anaerobios facultativos, no forman esporas, el medio endo produce colonias rojas con brillo metálico, ¿no? Fíjense ustedes que en algún medio lo que se desarrolla en estos coliformes son colonias rojas con brillo metálico, ¿no? Poseen BD saloctosada, que en sustrato con la ONPS produce como cromoceteno o nitrofenol de color amarillo. Pero en todo caso, pues cuando hacemos ensayos de coliformes, lo que tenemos nosotros son colonias. Y si hay colonias que en medio rojas con brillo metálico, quiere decir que hay organismos coliformes. Y el otro es el Escherichia coli, que son bacilos gram negativos, anaeróbicos facultativos, no forman esporas. Termotolerantes en agar-tec, forman colonias amarillas. Fíjense ustedes, aquí era rojo con brillo metálico y aquí colonias amarillas o amarillo marrón. Bueno, dice que en sustrato con MUS produce el fluorociteno 4-metil ultraliberferona, que se observa con luz ultravioleta a 366 nanómetros. Entonces, estos dos ensayos. Pero vamos a ver cómo se hacen estos ensayos. Entonces, aquí hay métodos analíticos, ¿no?, y con filtración por membrana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cogemos la muestra y aquí hay, en esta parte, vamos a ver si hay una especie de frasquitos aquí en la parte de arriba, y en cada partecita de estas colocamos un filtro, como de estos, ¿no?, como un filtro circular. Este filtro tiene unos cuadritos, ¿no? Esos cuadritos es para contar las colonias, ¿no? Entonces cogemos nosotros el filtro y lo colocamos aquí, en esta parte de aquí, y hacemos y metemos la muestra de agua y la filtramos. La muestra de agua se filtra por aquí y cae aquí en la parte baja. Entonces, una vez filtrada la muestra, ¿qué han quedado aquí? Microorganismos, ¿no? Y entonces los microorganismos los metemos en esta cajita que se llama caja Petri, ¿no? Pero le metemos aquí un medio, ¿no? Si nosotros, ¿qué queremos que crezcan? Entonces le metemos aquí un medio donde crezcan los microorganismos. Entonces el caldo lactosado. Pero entonces este caldo lactosado me va a generar que crezcan los microorganismos coliformes. Entonces le estoy dando que están los microorganismos y tienen alimento, ¿no? Alimento, microorganismos. Entonces, una vez que el sacado de aquí, meto en la caja Petri y aquí le meto el alimento, ¿no?, el caldo lactosado, para que ellas crezcan. Y después, ¿no?, dice medio endo incubación a 24 horas a 75 grados centígrados. Positivo. Colonias rojas con brillo metálico dorado. Entonces, si yo quiero coliformes, pues le meto el alimento para que crezcan coliformes totales. Y una vez después de 24 horas, yo saco el filtro y ya viene aquí, como este filtro venía de cuadrículas, y cuento las cuadrículas, ¿no? Y en función de las cuadrículas, pues puedo yo determinar, ¿no?, cuántas colonias habían por cuadrículas. Y en base a eso, yo obtengo la cantidad de colonias, ¿no?, el número más probable de colonias que hay en tantos mililitros. Ese mismo experimento lo hago si yo veo que no hay colonias, entonces que aquí colonias no, me aparecen 0, entonces digo, no hay microorganismos, otros microorganismos, está bien. Pero si yo obtengo microorganismos aquí, entonces yo digo, hay colonias, pero yo necesito saber si son de origen
animal, ¿no? Y entonces lo que hago yo es hacer nuevamente el ensayo y ya le cambio el medio hangar, o sea, el alimento específicamente para que me crezcan Escherichia coli. Y las cuento y entonces me da el número más probable de colonias en el experimento. Y en base a eso, pues yo sé cuántas colonias o cuántos microorganismos voy a tener. Pero como les digo, aquí depende del alimento que le ponga yo aquí y crece coliformes totales o Escherichia coli. Y aquí también podemos tener filtración por membrana y método por sustrato definido, ¿no? O sea, yo tengo un sustrato aquí que es para Escherichia y otro sustrato para coliforme. Entonces yo lo que hago es la muestra, meto la muestra, hago la filtración, meto la muestra y ya este sustrato está aquí definido, el uno y el otro, y entonces puedo utilizarlo para determinar el número probable en 24 horas. Aquí hay unos frasquitos, pero también hay unas tabletas que unos frasquitos de tipo rectangular donde se meten tabletas y las tabletas ya tienen su sustrato definido. Remoción de los microorganismos, ¿no? En las diferentes fases del proceso de tratamiento de agua, pues los diferentes procesos de tratamiento remueven en mayor o menor grado los microorganismos presentes en el agua. La predesinfección, nosotros podemos hacer, fíjese, como pretratamiento, ¿no? Utilizar la predesinfección, o sea, desinfección previa. ¿Cuándo se utiliza la desinfección previa? En los siguientes casos, dice, cuando la contaminación de la fuente de agua que se usa es muy alta. Entonces, fíjese, van a ver ustedes posteriormente un video sobre la planta de tratamiento de Cali y Puerto Mayarino, pues ahí hacen predesinfección, porque la contaminación de la fuente es muy alta. Y entonces traen muchas algas y esas algas tapan a los filtros. Entonces lo que hacen es predesinfección. Dice, cuando existen problemas de algas en los tanques de sedimentación o en los filtros, ¿no? Entonces, bien, cuando se necesita aumentar el tiempo de contacto de cloro en el agua, ¿no? Se hace predesinfección. Cuando se quiere oxidar sustancias tales como hierro, manganeso y sustancias aromáticas, color orgánico, compuestos fenólicos. Entonces, aquí por ejemplo, el hierro, ¿no? Se oxida con el cloro, ¿no? Se oxida con el oxígeno, pues también se oxida con el cloro, ¿no? El hierro, ¿no? También sustancias aromáticas. El color también, ¿no? Podemos quitar los ácidos oxidando, ¿no? Una combinación de los problemas anteriores, dice, la doble cloración se emplea generalmente en los casos que se usa la procloración. Pueden utilizarse las siguientes alternativas de doble cloración. Superprecloración. Al comienzo del tratamiento, conservación del cloro residual durante todos los procesos y decloración parcial antes de los tanques de almacenamiento. Entonces aquí hay una cantidad elevadísima de cloro para que el cloro esté en todos los procesos y posteriormente se hace una cloración parcial después del proceso de filtración. Precloración, suficiente para que alcance a llegar algo de cloro residual libre en el afluente a los filtros. Postcloración, después de la filtración. O sea, precloración antes y postcloración después. Precloración con cloro libre al comienzo del tratamiento para mantener un pequeño residual en todos los procesos. Y cloraminación después de la filtración. La alternativa B, dice, es tal vez la más recomendable por ser la de más fácil control. La postcloración simple solo se usa cuando la fuente no es muy contaminada y no hay problemas adicionales en la fuente. Dice, la eficiencia de la cloración puede quedar total o parcialmente interferida por una variedad de agentes físicos, químicos y biológicos, tales como la materia en suspensión, nemátodos, etc. Y aquí hay una serie de elementos, la temperatura, el contenido de calcio, nitrógeno orgánico y fenoles en el agua. Es decir, estos hacen que la cloración no sea adecuada. Coagulación, floculación y sedimentación. La coagulación, sedimentación química son eficientes para cierto número de bacterias. Coagulación y la sedimentación. Se puede
apreciar que la remoción bacterial es directamente proporcional a la remoción de turbidez y que se puede lograr remociones hasta el 99.7% cuando se tiene una eficiencia muy alta en el proceso de coagulación y sedimentación. O sea, que miren ustedes, si hay una buena coagulación, floculación y sedimentación, hay una buena sedimentación y por ende se remueven gran cantidad de bacterias. O sea que en estos procesos 99.7. Bueno, filtración. El tener un filtro adecuado es esencial para remover quistes de amebas. Experiencias en laboratorio demostraron que la ameba histolítica inoculada en el agua prefloculada, más no decantada, daba una reducción del 99.99%. Post-desinfección. La desinfección de las aguas consiste en el empleo de un agente físico-químico, en este caso desinfectante, para destruir los microorganismos patógenos que puedan transmitir enfermedades a través de ellos. La desinfección es un proceso selectivo, no destruye todos los microorganismos, ojo, ¿no? Y no siempre elimina los organismos patógenos. Las esporas bacterianas son las más resistentes debido al estado de deshidratación parcial de su protoplasma. Siguen después los quistes de protozoarios, quistes de amebas. Siguen en resistencia, pues soportan pHs altos y bajos, pero son susceptibles al calor. Los virus, como el poliovirus, ¿no?, etcétera, son resistentes a la desinfección debido a su falta de enzimas, pues están constituidos básicamente por un ácido nucleico rodeado de una corteza proteínica. Es que los microorganismos generalmente pues, obtienen el alimento por las enzimas, ¿no? Y ellos no, las células no comen como nosotros, ¿no?, sino que tienen las enzimas y las enzimas extracelulares, y esas enzimas recubren la materia orgánica y al recubrir la materia orgánica la absorben, no comen sino absorben. Dice, las bacterias coliformes, salmonella, como habíamos hablado, bacterias coliformes y salmonella, son las más fáciles de eliminar. Los protozoarios pueden estar como quistes o forma vegetativa. Bien, le dice, la cloración es el proceso de desinfección que reúne mayores ventajas. Se ha venido estudiando la eficiencia del cloro sobre virus y la forma como éste actúa sobre las partículas virales. Esto no ha sido investigado suficientemente. Se cree que el ácido hipocloroso ataca la envoltura proteínica de los virus, reaccionando con ella, y esto explicaría la relativa lentitud con que se hace la desinfección. En este caso, de todas formas, el agente, digamos, lo que más da la desinfección en el agua es el ácido hipocloroso. Y este es el ácido ion hipoclorito. O sea, el ácido hipocloroso es el más eficiente en la desinfección. Luego, que es el contacto del cloro con el agua, que genera este. Y el otro, pues, que es el ion hipoclorito, que es 70 veces, ¿no?, digamos que el ácido hipocloroso 14 veces más eficiente que el ion hipoclorito y 70 veces más eficiente que la monocloramina. Esto lo veremos en cuando se trate de cloro, o sea que el ácido hipocloroso, segundo, se forma el ion hipoclorito, pero no es tan eficiente, y las cloraminas también, pero no son tan eficientes como el ácido hipocloroso. En conclusión, dice, la coagulación, floculación, sedimentación y filtración solas no garantizan la destrucción de todos los virus patógenos. La ventaja es que la concentración de virus en el agua es baja. Bien, entonces con esto terminamos la parte de calidad del agua y características físico-químicas y microbiológicas del agua. Entraremos entonces en otros procesos, ¿no?, como son los procesos unitarios, y ya nos dedicaremos específicamente al diseño de la planta de tratamiento. Muchas gracias por su colaboración y nos veremos en otra oportunidad.